soy Leticia, soy arquitecta y artista visual. Soy la creadora y diseñadora de Tigres de Casa. Tigres de Casa es una marca de productos de diseño inspirados en la arquitectura y fauna típica del Delta del Paraná. La arquitectura siempre me interesó más en el plano de la parte de diseño y la parte artística y fue a partir de ahí, con el tigre, que bueno, yo venía mucho del tigre de chica, que me interesó como investigar sobre la arquitectura típica y la fauna típica de acá, y así surgieron estos rompecabezas. Esto empezó cuando yo hice mi último proyecto de la facultad, que tenía que hacer vivienda en Tigre. O sea, es un proyecto obviamente que no se realiza. Y para mí Tigre tiene una arquitectura realmente con una identidad propia. Entonces yo lo que tomé fue como las casas más típicas del Tigre. Con eso armé un collage y a partir del collage hice una síntesis y eso fue como un proyecto para la facultad. Eso lo trabajé más como de la parte de arte, hice algunas serigrafías, hice videos y empecé a involucrarme un poco con el stop motion. Esta serigrafía, que es gigante, en realidad son como cuadros de stop motion de un corto que hicimos para una presentación en una galería. Y en estas casas yo fui encontrando como estos monstruitos. Y cuando volví a la Argentina, retomé el proyecto otra vez, pero ya como pensándolo en un diseño industrial, y eso que se convirtieron en los rompecabezas y en las piezas de juego. Un poco hablando con un amigo mío que es diseñador industrial, aparecieron estos monstruos o estos animales que encontramos en estas casas sintéticas que yo había hecho del tigre. Y a partir de ahí, bueno, se me ocurrió ampliar la fauna que yo había, como que en su momento yo había hecho 3 animales, ¿no? Y bueno, como hablando con él, dijimos, bueno, de ampliar la fauna, y hicimos gran parte de la fauna típica de acá, inspirado siempre en la arquitectura del Delta, y bueno, fue como a ver si se podían de alguna manera encastrar. Y era como un reto, a ver si se podían encastrar. Incluso cuando empezamos haciéndolo el primer rompecabezas, después uno de ellos me dijo, mira, qué bueno estaría si digamos, en su conjunto todos estos animales formaran algo. Y yo dije, es imposible. Y bueno, después de ahí, el segundo diseño fue que todos los animales formaban las casas del Delta, con los techos, los palafitos, etc. Los rompecabezas que yo hago, no se sabe si a veces algunos dicen que son piezas de arte o son juegos o son piezas de decoración. En realidad son todas las cosas. Son animales que los chicos pueden jugar y además se encastran entre sí, pero no son solamente rompecabezas. Y además cada pieza es única, cada pieza, digamos, tiene su color particular, entonces, o sea, cada persona que se lleva uno es como uno en uno. Los primeros intentos que hicimos con la madera eran con placas de MDF, que es madera reciclada, y digamos, los primeros esbozos de los rompecabezas los hacíamos con router. Y después de eso, bueno, como el segundo intento, el tercer intento, probé con láser, que el corte láser es
perfecto, es milimétrico, y para hacerlo con láser se puede hacer únicamente con un tipo de MDF, la verdad que también es muy difícil de conseguir. En algún momento sí pensé hacer algunas piezas súper exclusivas de madera completamente natural, quizás incluso hasta que todas las piezas sean de maderas diferentes o intercalando distintos tipos de madera. Y cuando compraba las placas y hacíamos el corte, que ya no se puede hacer con láser, sino solamente con router, realmente había muchísimo desperdicio de la madera, porque la madera, al ser natural, tiene sus nudos y de la pieza se rescataba quizás un 10 o un 20%. Entonces, eso realmente era, desperdiciar muchísima materia prima y no es nada sustentable, que es lo que yo quiero hacer. Entonces decidí hacerlo completamente con MDF. De los rompecabezas tengo dos categorías. Una que le llamo Super Tigres, que son los más exclusivos, y los tigrecitos. Yo empecé con los Super Tigres, que son rompecabezas bastante más grandes de los que se consiguen en cualquier lado, porque las piezas son grandes, es justamente para que los chicos los puedan usar como animales. Esos los hago con madera reciclada del MDF y están enchapados en madera natural, que puede ser paraíso o cedro. Además, después de varios intentos, se me ocurrió hacerle a estos Super Tigres algunas piezas que yo les llamo piezas clave, que son de mayor altura, que son justamente para que las puedas sacar más fácil y además estéticamente quedan más lindos. Los otros, que fue como una versión quizás más económica, son rompecabezas más pequeños y son únicamente en madera reciclada sin el enchapado. Tiene un costo más bajo. En realidad empecé a trabajar con madera por una cuestión medio casual, porque hablando con este amigo que es diseñador industrial y él tiene una carpintería, y así es que empezó. Pero la realidad es que si esto se inspira en el Delta y en las características principales de la arquitectura y de los materiales de acá, en el Delta hay madera y las casas son de madera. Y a mí con este tipo de juegos, yo quiero remitirme un poco a la experiencia más primaria de juego y de los chicos, y no me gusta usar como materiales plásticos, me gusta más el material natural. Bueno, el proceso empezó como observando la arquitectura típica de acá, su identidad propia, y ahí se me ocurrió como hacer un collage, y a partir del collage empecé a hacer como una síntesis de la arquitectura. O sea, todas mis piezas se basan en la arquitectura típica del Delta y la fauna. Así que ahí empiezo yo a bocetar, hago mucho calco, mucho dibujo a mano,
y cuando ya tengo más o menos el animal pensado, eso lo paso a la computadora, lo escaneo y termino como la parte más de rigurosidad en AutoCAD, que es un programa de arquitectura mayormente para hacer todos los ajustes milimétricos, porque después esos planos van a la fábrica de corte. Yo compro las placas de madera, las envío. Primero también hago todo como un plano de tipo Tetris, a ver dónde van las placas y los rompecabezas. Y todo eso se pasa a la fábrica de corte. Ellos hacen el corte y bueno, me los entregan en crudo, yo los termino de lijar para que queden impecables y los tiño, los animales los tiño uno por uno. Previo a eso hago como un análisis de color, a ver cuántos rompecabezas voy a hacer y qué colores va para cada pieza. Después del teñido, que es todo manual, me queda nada más que armarlos y después el packaging. Cada rompecabezas viene con la explicación de cada uno de los animales y bueno, de cómo se originó la marca. Con el material que sobra, que en realidad es muy poquitito, son algunas de las ventanitas o de los ojitos que van adentro de los animales, son piezas muy chiquitas. Con esas empecé a dar talleres de reciclaje y armado de animales para chicos, como algunos talleres creativos que los di en algunos centros culturales o en algunos museos, en el Museo del Juguete, o sea que se utiliza todo.